Disculpen, se me olvidó. Pero ahorita sí vamos a grabar esto. Igual ustedes, ya desde la primera parte, cuando tuvimos la falla de internet, quedó más o menos grabado cómo resolver el problema, ¿verdad? Pero aquí les decía yo, fíjense bien la clave, ustedes mismos la dieron. Ese voltaje sub cero es igual a voltaje E. Pero la clave principal viene en esto, ¿ve? ¿Cuánto vale la corriente aquí? Cero. Exactamente. ¿Y la corriente aquí? Cero también, ¿verdad? Cero. Entonces, a ese tipo de circuito amplificador operacional se le conoce como un amplificador operacional seguidor. La señal de salida sigue la señal de entrada, pero la clave viene cuando nosotros la aplicamos a dispositivos más grandes. Imagínense que yo tengo aquí un circuito N. Voy a poner aquí un circuito N1, lo vamos a llamar. Y aquí tiene sus terminales de salida, miren. Y yo lo quiero conectar con un circuito N2 de forma tal que obtenga aquí algo que me desarrolle el circuito N1 y obtenga algo que me desarrolle el circuito N2, pero que entre ellos no se mezclen, por decir así, ¿verdad? Entonces vengo yo y pongo aquí ese circuito, miren. Este es el circuito N2, otro circuito. Entonces, en ese caso, el voltaje al que yo puedo llamar aquí, por ejemplo, B1, es exactamente el mismo voltaje que está aquí. ¿Ve? Miren, B1 sigue estando el mismo voltaje, pero la corriente, perdón, aquí lo puse mal, aquí viene, disculpen ahí. Pero la corriente no es la misma. La corriente que viene aquí es igual a cero y la corriente, miren, que viene aquí es igual a cero. La que viene aquí no puedo decir que es igual a cero porque ya es otro elemento de circuito, ¿verdad? Y recuerden que la corriente en este pedacito no es igual a cero. Pero sí, pongo de forma tal que los voltajes sean iguales, pero no relaciono las corrientes. Así, muchachos, funciona la mayoría de dispositivos electrónicos. Ustedes tienen un circuito que les hace un proceso, tienen otro circuito que les hace otro proceso, pero no quieren que se mezclen entre ellos. Al mezclar las corrientes pueden perder potencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dividen los circuitos en bloques y los unen mediante ese circuito amplificador, que es un seguidor. De forma tal que si yo tengo una falla en una parte de un circuito, yo puedo reemplazar la tarjeta de esa parte sin tocar la otra, ¿no? ¿Se fijan la conveniencia de eso, ¿verdad? Nosotros dividimos en módulos los circuitos. Y así, muchachos, esto tiene bastante aplicación en electrónica, ¿verdad? Ese circuito que se ve tan sencillo, realmente es bastante utilizado. Aprovechando las características del amplificador operacional, ¿verdad? Ese es un circuito seguidor. ¿Consulta hasta ahí, muchachos? Bueno, así es como uno va aprendiendo a hacer las análisis de los circuitos con amplificadores operacionales. Y ya van a ver
que se trabajan rápido en realidad. Miren, por ejemplo, este. Disculpen, muchachos, que ya estamos sacándole el último jugo a estos marcadores. Vamos a ver si encuentro otro aquí. Ah, no, okay. Vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, en este circuito acá. Esos son kiloohmios, ¿verdad? ¿Cómo lo trabajarían? Recuerden nuevamente, la clave está en mantener los principios en las terminales del amplificador operacional. Que me dicen que la corriente en las terminales es igual a 0 y el voltaje en la terminal A es igual al voltaje en la terminal B. Si la corriente aquí es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale el voltaje ahí, en este punto? Recuerden, esta corriente es igual a 0. Ajá, muchachos. Sería 0. 0 sí es la corriente ahí en esa terminal. Pero es la corriente allí. Aquí sí hay corriente, miren. Porque es la corriente en esta terminal la que es 0. ¿Verdad? Por eso es que les digo, aprendan a interpretarlo. En este caso, solo sabemos que la corriente en la terminal es 0. Pero la corriente que circula aquí, ahí sí circula una corriente. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente ahí? Llamemos a este nodo 1, miren, y a este nodo 2. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de nodo 1? Podemos aplicar lo que aprendieron en la primera unidad. Podemos aplicar un divisor de tensión, ¿verdad? Sería 8K sobre 4K más 8K por el voltaje de entrada, que son 9 voltios. Miren. ¿Verdad? La razón por la que ahí se puede aplicar un divisor de tensión es porque esta corriente es 0. Si esa corriente no fuera 0, no podemos aplicar eso. Entonces es 8 sobre 12 por 9 voltios. ¿Cuánto me queda el voltaje ahí entonces? Ah, muchachos. No pueden hacer esa operación. Bueno, muchachos. Otra pequeña fallita. Pero vamos a terminar este problema para terminar hoy. Fíjense. Entonces me decían, ¿cuánto queda ese voltaje?
Ingeniero, ¿Perdón? la grabación de la clase. Creo. Ahorita está grabando. Sí. Qué bueno que me acordó. No se me dispara, pero sí está grabando, lo puse a grabar. Entonces aquí quedaría 6 voltios, ¿verdad? ¿O me equivoco? Vamos a ver. No, eso queda, ¿verdad? Sí que 6 voltios. Fíjense bien, ese es el voltaje en la terminal 1. Si es el voltaje en la terminal 1 aquí en el nodo, significa que es el mismo voltaje en el nodo 2. Porque el voltaje entre las terminales del amplificador operacional es el mismo. Entonces concluimos que voltaje 1 es igual a voltaje 2, o sea, es igual a 6 voltios. Y si es el voltaje en el nodo 2, significa que está puesto de aquí a tierra. O sea que de aquí a aquí yo tengo, miren, tengo 6 voltios. Entonces, ahora puedo plantear la ecuación de nodo allí en ese nodo, ¿verdad? Que es el mismo nodo 2. La ecuación de nodo 2 me dice, si tengo las corrientes saliendo, tengo una corriente que va hacia abajo, entonces sería, fíjense bien, 6 voltios sobre 2 kiloohmios más una corriente que viene hacia aquí, o sea, más 6 voltios menos V sub 0 sobre 5 kiloohmios y eso es igual a 0. Básicamente apliqué lo que yo ya conozco, que es la suma de esta corriente, más esta corriente, pero esa sabemos que es 0. Por eso está puesto de esa forma. Entonces, viéndolo así, fíjense bien, V sub 0, que mi voltaje de salida es igual a 5 kiloohmios por V sub 6, bueno, aquí vamos a poner 6 voltios sobre 2 kiloohmios más 6 voltios sobre 5 kiloohmios. ¿Verdad? Miren. Entonces, de ahí se despeja fácil V sub 0. V sub 0 es igual, como kiloohmios se elimina aquí la unidad, ¿verdad? Porque hasta que entonces sería 5 medios por 6 más 6. ¿Cuánto da eso? veintiuno. 21. Ese sería. 21 voltios. Ese sería el voltaje de salida. Entonces, aquí lo importante, muchachos, de este ejercicio es que capten esto, de que a pesar de que aquí la corriente es 0, no significa que aquí sea 0. O sea, yo puedo tener toda una secuencia de un circuito aquí, como cualquier circuito que trabajamos en la unidad 1, ¿verdad? Y estar conectado allí. Entonces, al encontrar este voltaje, ya lo ligo acá. Y aquí yo puedo tener todo un circuito, ¿va? Con mallas, nodos y todo lo que quieran. Pero alrededor del amplificador operacional se plantea de esta forma. Consulta hasta acá, muchachos. Bueno, ya se nos pasó un poquito la hora, muchachos. Entonces, solo una preguntita sencilla antes de... ¿Qué tal les fue ayer? Bien, ¿verdad? Ahí, más o menos. Más. Si ustedes se fijaron, era un examen de lo que vimos, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Aplicando los principios que se vieron. ¿Verdad? Creo que hicimos un par de ejercicios en clase que eran más difíciles que los que estuvieron en examen.
No que eran regalados, ¿verdad? Pero sí, de lo mismo que se ve en clase, muchachos. Y así van a ser siempre, ¿verdad? Nada de dispararse. Entonces, pasen feliz día, muchachos. Nos vemos mañana. Siempre repasen, ¿verdad? No se descuiden. Buen día, ingeniero. Buen día. Sí.